Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Aquí estamos, programa número 80, Azuaga. Bonito número. Sí, sí, y muy redondo, muy redondo. Claro. Ahí por donde lo mires, redondo. Y hoy un programa, ¿desde dónde hacemos el programa, Azuaga? Desde el sur. Ahí está. Pues hoy, como aquella mítica serie de televisión, ¿usted se acuerda? Mira. Allí abajo, o aquella película que es la más vista del cine español, 8 apellidos vascos, Hoy vamos a mirar al norte. Al norte, sí. Sí. Un poquito al norte. Porque tenemos entrevista, saludos y todo. Hacia arriba. Curiosamente, no ha venido del norte, No sé yo por qué. Bueno, buena tierra siempre. Sí, nosotros somos el norte del sur. No. No. Bueno, no sé, algo así. Sí. Empezamos. Venga, sí. Hombre, sí. O sea, quiero decir, si miras desde África, somos el norte. Sí, claro. Sí. Está bien, norte del sur. Hola, amigos, amigas del tablero. Bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un hombre que sabe de todo, incluso de geografía. El maestro Azuaga, ¿cómo está? Estoy como una brújula. Sí. Sí, ¿no? No nos perdemos con usted. No nos perdemos porque siempre marca el norte, ¿no? Por eso lo digo. Pues estoy contento porque hoy tenemos un tributo, tenemos un monográfico y bueno, vamos a dedicarle el programa a Cuentos, Jaques y Leyendas a alguien al que he admirado desde que me dio esta pasión por el ajedrez, que es Jan Timman. Y bueno, un jugador que ha muerto hace muy poquito y la verdad que me da hasta pena no haberle hecho algún artículo en su momento, ¿no? Entonces mirad por dónde vamos a estrenar el tributo, le vamos a llamar Jan Timman, el Johan Cruyff del ajedrez, aquí en Hackeados. O sea, hoy un Cuentos, Jaques y Leyendas tributo. Eso es. Muy bien, in memoriam. ¿Y en enroque corto qué? Pues en enroque corto hacia el norte, ¿no? Vamos para Guipúzcoa. Y vamos a hablar de entrenamiento de élite, con un tipazo que se llama Jorge Domingo, que es campeón de Guipúzcoa, no sé si de tercera o algo así, luego nos cuenta. Y sobre todo que está en contacto con la élite no solo del ajedrez, también olímpica, y bueno, los prepara, a ver si usted luego se entera bien. Sí, porque no le he pillado yo, o sea que no, cuando me lo ha contado, bueno, luego le pregunto. Venga, va. Y en la biblioteca de Caixa también nos iremos al norte, porque el maestro Luisón está más al norte que nosotros. Un poquito más al norte, eso también valdría, sí. Y creo que tiene una recomendación muy al gusto de nuestro programa, ¿vale? Luego lo veremos. Vale. ¿Y el resto de cosas? El resto ya es su departamento absoluto. Muy bien, pues ya le digo que vamos a mirar al norte, porque no tenemos uno, sino que tenemos dos. Vale. Dos saludos hoy del norte. Vale. Pero no digo más. Vale. No digo más tampoco. Y ya está. Ya, con esto y un poquito de la gracia del 3 en 1 de la máquina del tiempo, de la gracia andaluza que tiene usted, pues yo creo que con esto nos va a quedar un programón, el programa número 80. Es 80, hay que hacerlo redondito. Usted lo ha dicho antes muy bien, redondo, lo mire por donde lo mire, no lo entiendo bien, pero bueno. Hombre, el 80, pero no. ¿Cómo se escribe el 8? Un redondel y un redondel, el 0, redondel, todo muy redondo. Que no. ¿Cómo que no? Creo que no. Bueno, vamos al lío. Venga, ahí está. Pues queridos, queridas, al lío, Cuentos, jaques y leyendas. Y lo dicho, hoy tributo a Jan Timman, el Johan Cruyff del ajedrez. Y maestro Azuaga, ¿necesitamos, sí o no, una máquina del tiempo como Dios manda? Sí o sí. Máquina del tiempo, nos vamos a ir a Ámsterdam. ¿Ámsterdam? Países Bajos. Vale, Ámsterdam, el 14 de diciembre de 1951. Sí. Ahí yo creo que si pone usted ajedrez, no hace falta darle más datos a la máquina porque lo va a cuadrar con Jan Timman. Sí. Que ya le digo, por darle un titular, que ha sido uno de las grandes leyendas del noble juego de todo el siglo XX. Vale. No diga más. No. 1951. Ámsterdam. Países Bajos. Sí. Toda la vida diciendo Holanda y ahora hay que decir Países Bajos. Sí. Esto ha cambiado. Sí. Bueno, menos mal también. Bueno, ¡vamos!
Pues aquí estamos, en esta ciudad de canales, en Ámsterdam. Aquí empieza nuestra historia. Eso es, ¿no? Y ya le decía, vamos a darle tributo a este Johan Cruyff del ajedrez, que ha fallecido el pasado miércoles 18 de febrero, a los 74 años. Y bueno, nos hemos ido a Ámsterdam para empezar con buen ritmo, porque lo vamos a hacer alegre, ¿vale? A mí me caía muy bien este tipo, y lo vamos a hacer así como divertido también. ¿Por qué, ¿vale? Le caía bien? Ay, porque ahora lo verás. Tiene un rasgo así como de la bohemia y un poco así como... Bueno, sí, estaba tocadito, ¿no? Estaba tocado, pero en el buen sentido, ¿no? Ya. Él era el tercero de 4 hijos, aprendió a jugar al ajedrez a los 8 años. Al principio, él reconocía que jugaba muy bien a las damas, pero que su hermano mayor casi que le obligó para que aprendiera ajedrez, porque el hermano quería ganarle a alguien y quién mejor que a su hermano pequeñito, ¿no? Empezó a jugar en la selección juvenil del club de ajedrez de Delft, donde creció, y a los 9 años se unió a los jugadores, mucho más mayores. Sí. Dicen que probablemente así fue como Timman sufrió una bronquitis que se convirtió luego en bronquitis crónica, sentado en habitaciones llenas de humo hasta altas horas de la noche. Totalmente, ¿no? Esto me ha gustado encontrar, este dato, porque es verdad que él siempre estaba afectado de pulmones, la bronquitis, tal, y ya venía de pequeñito, ¿eh? Y bueno, pues por culpa en este caso del ajedrez y de esta pasión, ¿no? Es verdad que fue su padre, hemos dicho lo del hermano mayor, pero fue el padre, Rein Timman, un destacado profesor de matemáticas aplicadas, que le enseñó a esto de los trebejos, y muy pronto ya mostró un talento prodigioso, porque fíjese que empató contra el ex campeón del mundo Max Ebe, que también era holandés, ¿verdad? En una exhibición que daba Ebe allí por la tierra, y Jan Timman solo tenía 12 años. Ella le hizo tablas, ¿eh? Así que apunte el dato. Con 12 años. Con 12 también disputó el campeonato juvenil holandés en Rotterdam, y ya era campeón Timman de la Federación de Ajedrez de La Haya, en esa región. Bueno, pues Jan logró un excelente cuarto puesto entre los rivales, que eran mucho mayores, campeonato juvenil, digo, y 2 años después, año 1966, se convierte en campeón juvenil. Por aquel entonces hay que recordar que no había categorías de edad, y esta hazaña pues la repitió también al año siguiente. Y terminó tercero en el Campeonato Mundial Juvenil de ese mismo año. Ojo, que estamos hablando ya de un mundial, sí, donde jugaban hasta los 18 años, ¿verdad? Exacto. Se disputó, si no recuerdo mal, en Jerusalén. Y bueno, pues el tipo iba hacia arriba, ¿no? Su título de maestro internacional llega en 1971, el de gran maestro en el 74, y fíjese que en realidad, si hacemos cálculos, tampoco era tan temprano, no era tan precoz, porque, a ver, Timman ya tenía 22 añitos, que no está mal, pero tampoco es que sea el niño prodigio, ya. Y bueno, es verdad que aquellos eran otros tiempos, ¿no? Sí. En 1974, precisamente leo por aquí que Timman se convirtió, atención, en campeón nacional por primera vez. Campeón nacional, ¿eh? ¿Cómo mola eso? Sí, hombre. Y tras una serie de victorias en torneos importantes a finales de los 70 y sobre todo en los primeros 80, la comunidad ajedrecística tuvo claro que los Países Bajos tenían en Timman un digno sucesor de Max Ebe. Tal cual. De hecho, Roberto, sí, a Timman empezaron a llamarlo The Best of the West. ¡Oh, qué bonito! Es decir, The Best of the West. El mejor de Occidente, ¿no? Esa era como su etiqueta, ¿vale? Bueno, por esa época estaba la doble K, ¿no? En todo lo alto. Claro, por eso, ¿no? La doble K allí, ¿no? En la Unión Soviética, y todo el mundo occidental miraba a Jan Timman, que parecía que era el único que podía echarle el pulso a la doble K, ¿no? Bueno, realmente fue un obstáculo demasiado grande, ¿no? En su camino hacia el objetivo final, que era el campeonato del mundo, ¿no? Coronarse como el mejor. Y Timman siempre tuvo dificultades en la fase previa del campeonato mundial, ¿no? No fue hasta 1990, cuando ya tenía 38 años, que logró llegar a la final del torneo de candidatos. Fue una final que jugó contra Anatoly Karpov, la jugó en Malasia, ¿sí?, en Kuala Lumpur, sí, y además aquello fue un encuentro muy curioso, ¿no? Estaba organizado por el Ministerio de Cultura y la Federación de Ajedrez de allí de Malasia. Bueno, me la estudié bien en su día porque tiene partidas muy, muy chulas. Pero, bueno, aquí voy a recordar un poco el camino, y es que la semifinal fue Karpov-Yusupov, Karpov se clasifica, ¿vale? Y Timman se había clasificado después de su cuadro por la otra semifinal, que era contra Spielman, que no Rudolf Spielman, sino otro, John Spielman. Vale. ¿Y qué pasó? Pasó que fue una derrota
en fin, 6,5 a 2,5. Muy decepcionante, Roberto, porque ahí tiene el cuadro de resultados, no ganó ni una sola partida. Ya. Tengo una cita aquí textual, dice: durante un tiempo Karpov me anotó muy bien, pero también tuvo muy mala suerte. Dejé escapar muchas posiciones ganadoras y a veces incluso las perdí de forma ridícula. En fin, sin tapujos, ¿eh? Sí, es que eso duele, ¿eh? O sea, te presentas, llegas por fin de tus 38 ahí, ya, venga, que ya es casi que la última oportunidad y de repente no ganas una, ¡puf! ¡Qué mal, ¿no? En 1993 Timman estuvo aún más cerca de la gloria, ¿verdad? Sí, tuvo una segunda oportunidad, de hecho, ¿no? Debido a que Kasparov y Nigel Short habían abandonado la FIDE, había una decisión, ¿no? Le hemos contado alguna que otra vez. A Timman se le ofreció un verdadero match por el título del mundo contra Karpov. Se lo podrían haber ofrecido a Yusupov, abro paréntesis, pero bueno, se lo ofrecieron a Timman. Vamos a un match potente. Match potente. Espere. Total. Sí, aunque ya verás que pinchamos globo de nuevo, ¿eh? Bueno, vamos a darle una ambientación merecedora, ¿eh? Sí, bueno, 1993, de nuevo estamos ahí, Jan Timman, ¿vale? Contra Karpov, porque Kasparov se había ido, ¿no? Y bueno, y esto se ha conocido, ha pasado en la historia un poquito con mala baba, como la batalla de los perdedores, ¿no? Porque realmente Kasparov era el considerado el número uno, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, esta partida trajo muy poquito apoyo financiero, poco interés en el mundo del ajedrez, Roberto, ¿para qué vamos a mentir? ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, la mayoría consideraba a Kasparov, como estoy diciendo, aún invicto y aún activo como el verdadero campeón, pero bueno, el campeonato de la FIDE pues seguía existiendo y ahí que estaba Jan Timman, eran 21 partidas y bueno, al final esto lo hizo un poquito mejor, pero acabó con un 12,5 a 8,5. Ahí tiene usted los resultados. Aquí está, sí. Y bueno, de nuevo perdió. Ya. Pobre Timman, ¿eh? Sí. Él, que quería convertirse en el heredero del campeón Max Euwe, el mejor ajedrecista holandés, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, por lo menos. Sin duda, ¿no? Sin duda. Bueno. A mí me da pena, sí, pero bueno, ahí estuvo cerquita, ¿no? Estuvo por mucho tiempo además, o por algunos meses al menos, segundo en la clasificación FIDE, o sea que mal no lo hizo. Claro, es que... Esto siempre hay que dejarlo muy claro. Sí. O sea, en la vida y en el deporte y en el ajedrez gana uno, los demás pierden. Pero no por eso dejan de ser malos jugadores o malos deportistas. Total. Hagamos un contexto. Venga. Estamos en la década de los 90, ¿no? Sí, y además, mira, creo que esto no se ha contado lo suficiente y lo vamos a hacer aquí en Hackeados, ¿no? Resulta que la década de los 90 tuvo ahí una diáspora de jugadores de la Yugoslavia, ¿vale? Entre ellos Iván Sokolov, ¿no? Que caen allí por la zona de Medio Europa, ¿no? De Centro Europa, y algunos en Holanda, ¿no? De hecho, Sokolov acabó por allí, por los Países Bajos, huyendo de la guerra de Bosnia, ¿no? Entonces, bueno, esta llegada de Sokolov fue especialmente significativa y por eso quería contarlo y subrayarlo. Tras unos años en los Países Bajos, Sokolov decide jugar con la selección holandesa, se lo permiten, de hecho, y eso supuso un refuerzo muy importante para los jugadores neerlandeses, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 1994 se le permitió a Sokolov competir en el campeonato holandés, como digo, y un año después ya ganó el título, ¿no? O sea, se ha convertido Sokolov en el campeón de Holanda. Bien, pues esta participación, digamos que animó a Jan Timman a volver a luchar por el título en 1996 tras 9 años de ausencia. Claro, recordemos que Timman ganó 9 veces el campeonato nacional de Holanda. Exacto. De Holanda, porque en aquella época era Holanda. Ahora es Países Bajos. Sí, bueno, total. Tengo aquí apuntado, en el 74 fue campeón, en el 75, en 1976, 78, 80, 81, 83, 87 y salta a 1996, que es la historia que estamos contando ahora. Exacto, pero salta porque viene Sokolov. Claro, se anima. Si no hubiera venido, quizás ni lo compite, ¿no? Pero lo curioso de esto es que o sea, hasta dónde llega su afán de decir, bueno, pues ahora sí que voy a competir, ¿no? Porque veo que hay nivel. En ese año 96 que estamos contando, se va a quedar grabado en la memoria de los entendidos de los campeonatos nacionales y en Holanda o en Países Bajos, porque hubo una puesta en escena maravillosa, se disputó en el Teatro de Baile y Ballet de Ámsterdam, ¿no? Aquello tenía toda la pompa, y llegaron a un desempate, es decir, al final iba ganando Jan Timman por un puntito, la última ronda la pierde, Sokolov gana la suya, llegan a un desempate, y bueno, al final estuvo muy trepidante, pero por fin pues lo gana de nuevo, es su 9º campeonato nacional, y bueno, pues derrotó a Sokolov, que además, Roberto, era
Era rival, sí, pero era buen amigo dentro y fuera del tablero. Oh, eso es bonito. Hombre, eso es bonito. y tanto. Eso es bonito. Y tanto. El siguiente capítulo de este tributo se llama Más allá del tablero. Porque la historia no es solo campeonatos, no son solo títulos, no son matches y clasificaciones a Azuaga. Claro, y aparte de aquí es donde viene, donde a mí y supongo que a muchos cientos de miles de aficionados al noble juego nos enamoró este personaje por su estética, por su pelo, ¿no? Parecía realmente un guitarrista, ¿no? Una estrella de rock. Sí, parecía de una banda ahí, ¿no? Podría ser de los Led Zeppelin. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, si algo define a Timan es que su vida nunca fue convencional, fue un bohemio, un hippie en el sentido amplio, ¿no? No solo en el estético. Y digamos que lo de paz y amor, no sé yo si le vino mal porque de algún modo Roberto le restó en su carrera competitiva, ¿no? Quiere decir que le faltaba algo de hambre, de colmillo. Total, ¿no? eso es. Él mismo decía que nunca sintió la necesidad de destruir a nadie en el tablero. Sí, eso lo dijo literal, ¿no? Entonces, bueno, en una entrevista, de hecho, confesó: yo no tenía la necesidad de destruir personas, pero sí de derrotarlas. Y eso yo creo que lo explica un poco todo, ¿no? Era un competidor feroz cuando tenía que serlo, pero no un ejecutor, ¿no? Vamos, que Timan no fue como Kasparov. No. Que quede claro. Exacto. ¿No? Vale. Bien traído. Vale. Bueno, nunca fue un Kasparov, pero insistimos, que fue un gran jugador, Maestro, creo que trae un episodio del que casi nunca se ha hablado y que lo vamos a contar ahora. Sí, se ha contado pero poquito, ¿no? Y a mí esto me parecía fascinante cuando lo leía, ¿no? En su tiempo, y ahora que lo he reactualizado, ¿no? Y es que Timan acabó entre rejas. Es decir, en 1975, bueno, pues lo llaman para el servicio militar y él se hace el longui, ¿no? O sea, él pasa de El longui es una expresión muy también de aquella época, Sí, supongo, ¿no? Pero yo me lo imagino incluso que es lo que estaba haciendo él en su casa cuando llegaban las comunicaciones. Eran los años 70, plena efervescencia juvenil, Ámsterdam, ¿no? Coffee shop. En fin, Timan decidió no presentarse al servicio obligatorio en los Países Bajos. ¿Pero qué se hizo? ¿Objetor de conciencia? Bueno, ni siquiera eso en términos militantes, sino que simplemente no fue. O sea, pasó. Que pasó. Pasapalabra. Exacto. Que tenía piel de pato con eso, ¿no? Entonces no respondió y bueno, esto no encajaba en el marco político, ¿no? Y él estaba como para otra cosa. Así que Timan pasó algunas semanas en la cárcel. Vaya marroncete, ¿no? Sí, claro, y tanto, ¿no? Pero además, el marrón, fíjese que tiene giro, y es que salió en portada de todos los periódicos nacionales al día siguiente con el título "Campeón holandés de ajedrez arrestado". Entonces, claro, imagínese, el ajedrez era muy apreciado en los Países Bajos. De hecho, Timan era muy conocido porque acababa de proclamarse campeón holandés por segunda vez. En esa ristra que usted ha leído, pues ya llevaba 2, ¿no? Así que, bueno, decidieron las autoridades que de alguna manera Timan ya estaba sirviendo al país jugando al ajedrez. Llegaron a un pacto y esto, bueno, pues le vino muy bien, Roberto, a los otros ajedrecistas, a los que le iban llamando y ellos decían, que yo también soy ajedrecista. Decía antes, maestro, que hubo una etapa muy hippie en este personaje. Claro, el contexto, la época, el tiempo y el espacio. O sea, los 70, Holanda, Ámsterdam. Sí, la modernidad, no sé, lo todo, ¿no? El caso es que, fíjese, que le llamamos hippie, pero él mismo decía que le sorprendía que no sé qué. A él, hablando de él, decía, me sorprende que no me haya estallado la cabeza por la bebida y por las drogas. Claro. Y luego decía que, bueno, que en realidad él no era un hippie, se indignaba un poco y decía, yo no era un hippie, yo era un beatnik, era un paria y bueno, y poco más. O sea, pero él se alejaba de la etiqueta. Un beat, como Kerouac y toda esta gente, ¿no? Exacto. Ahora que ha leído sobre las drogas, tengo aquí unas declaraciones muy impactantes que hizo el propio Timan en una entrevista. Mira, Timan dijo, me gusta el olor del hachís, es lo que más me gusta. Pero no es bueno para la memoria, claro. Una vez jugué a una partida, después de haber fumado algo, contra Hans Rie en 1973. Gané. Hice algunos experimentos analizando después de fumar hachís y se me ocurrían ideas geniales, pero no las recordaba después. No sé por qué, ¿no? Por lo que sea.
Por lo que sea. Se le iban las ideas con el humo. Así era Jan Timman, ¿no? Y eso que tenía bronquitis. En fin, el caso es que Timman viajaba por Europa en una furgoneta Volkswagen, ¿no? Usted ya se lo imagina, ¿no? Entrar ahí todo, debía ser... me lo imagino todo. Bueno, pues dormía en el coche, llegaba a los torneos sin reservas de hotel, como él quería y a la hora que, ¿no? que fuese, y a veces sin apenas dinero, ¿no? Ya. Siempre decimos que estos cuentos, jaques y leyendas, bueno, no todos, pero muchos tienen un guión cinematográfico. Aquí hay un guión. Sí. Bueno, a propósito de lo que está contando, maestro, creo que tenemos un testimonio que nos ha enviado el gran maestro Juan Manuel Bellón, leyenda de este deporte, ¿no? Totalmente, ¿no? Que coincidió con él, que nos mandó un escrito la verdad que es muy hermoso, ¿no? Yo le voy a pedir que lo lea usted, que es mucho más así, ¿no? Engolado en su voz que en la mía. Y fíjense lo que decía Juan Manuel Bellón sobre Jan Timman, el personaje de hoy. Timman me pareció un personaje algo hippie, pero muy correcto en sus modales y con mucha calma siempre. Le gané la primera vez que jugué contra él, en el Zonal de Ámsterdam, en 1978, en el que él quedó campeón. De hecho, solo perdió conmigo. Después hice tablas 2 veces con él, una en la Olimpiada de Salónica, 1984, y la otra en Las Palmas, en 1977, y perdí 2 veces más, en Las Palmas, en 1981. Tengo una anécdota sobre Timman. En la primera edición del torneo sueco Rilton Cup, año 71-72, él llegó a Estocolmo en coche, en compañía de su íntimo amigo Hans Bond. Y como su situación económica por entonces no era muy boyante, se quedó alojado todo el torneo dentro de su coche, pasando allí las noches. El caso es que quedó campeón. Y al año siguiente, en el mismo torneo, volvió a repetir la experiencia de tomar como hotel su propio coche. Oye, y volvió a ganar. Mola, ¿no? Mola, sí, la historia mola. Nos está cayendo bien. Timman, por lo que sea, nos está cayendo bien. Vale, por cierto, que la partida que le gana Bellón a Timman, les recomiendo a los hackeados que la busquen, la del Zonal de Ámsterdam del 78. Aquí la tenemos. Es un partido, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Bueno, el propio Timman confesaba, ¿no? Aparte de esto que dice Bellón, que lo confirma, Timman decía que él no llevaba un saco de dormir porque no le servía mucho, pero que en su lugar tenía siempre un abrigo de piel muy viejo, muy roto por todos los lados, y que lo usaba como saco para tumbarse allí donde podía en el suelo, ¿no? Así que, bueno, en fin, con Hans Bond, que acaba de nombrarlo, ¿no? En la cita de Bellón, pues sabemos que viajó hasta Yugoslavia, que buscaron a los mejores jugadores de Blitz, que se apostaron dinero con ellos, y bueno, como al final se lo sacaban todo, ¿no? Porque eran muy buenos los dos, pues bueno, se compraban aguardiente de ciruelas, ¿no? O sea, los tipos iban a tope, ¿no? Bien, y aún así, Roberto, fíjese, que competía como los mejores contra los mejores. Es decir, que Timman, solo que, no sé, era que prefería una vida sencilla, más libre, no sé, que no necesitaba lujo, ¿no? Que con el ajedrez le bastaba. El ajedrez era suficiente, ¿eh? Total. El siguiente capítulo se llama Amor, literatura y distancia. Y es que en la historia de Jan Timman, tengo aquí escrito en rojo un nombre. Atención, a ver si lo digo bien. Lauri Langenbach. Oh, qué bien. Sí. ¿Quién fue esa mujer, Azuaga? Bueno, pues fue una mujer muy interesante, esta Lauri Langenbach, que bueno, fue escritora, fue una periodista que se dedicaba a la música pop en Holanda, en los 70, sí. Una mujer vanguardista, feminista. Es una tía muy, de verdad, muy interesante. Y bueno, entró en contacto con Timman, pero también entró en contacto con Vangelis, con el griego, ¿no? Con el músico, ¿no? El de Carros de Fuego, ¿no? Este, sí, mire. Exacto. Blade Runner, ¿no? Vangelis, el músico. Vangelis. Pues esta Lauri sí. Acabó con Vangelis y tal, pero antes estuvo con Jan Timman, del que quedó totalmente prendada. O sea, se enamoró, tuvo una relación intensa, compleja también en los años 70, y ella escribió sobre este amor en clave literaria en un libro que se llama Amor Secreto, donde Timman aparece como personaje central de la novela. Bueno, tengo aquí lo que el propio Timman, muchos años más tarde, dijo sobre esta aparición. ¿Quiere que lo lea? Hombre, claro. Venga.
Dice, el comportamiento de mi personaje en el libro es bastante deplorable, Sí. pero ella no inventó nada. La conocía sobre todo en el café de ajedrez a altas horas de la noche, cuando no estaba nada sobrio. Era una persona muy intensa, me gustaba. No estaba enamorado de ella. De hecho, intenté emparejarla con mi hermano mayor, pero de una forma u otra, nuestras conversaciones no la dejaron intacta. Lo curioso fue que después de la publicación del libro, nunca volví a verla. Vaya culebrón, ¿no? O sea, es como, Sí. parece de película de Woody Allen, ¿no? Que hay una de... ¿no? Sí, Que es o de los hermanos Cohen, ¿no? No sé todavía por dónde voy. Bueno, vamos a darle un poco de ritmo a esto. Esto ya es crónica rosa Qué total. bueno. Ella Pero- al final lo convirtió en un personaje. Total, ¿no? Y Sin pedir permiso. Absolutamente, ¿no? Lo Ajá. contó y él, bueno, reconoce que sí, que es tal cual, ¿no? Tal cual de deplorable, ¿no? Bueno, en fin. En 1978, porque ya esta pareja rompe, por supuesto, ¿no? Sí. Jan Timman se casa con una psicóloga experta en vudú de la colonia holandesa de Surinam, ¿vale? Ilse Dorf se llamaba. Y bueno, pues a él le recordaba una cantante, le encantó, era muy exótica, tal. Se conocieron en un club de arte en Ámsterdam, ¿eh? Y bueno, al final él decía que ella era una muy buena mujer, que yo era un cabrón, decía él, textual. Sí, sí, aquí lo pone. Y además decía, la señora Timman, esta psicóloga, no es ajedrecista, ¿no? Ella no juega al ajedrez en absoluto, decía él, y solo le intereso yo. Ya. Es así. Creo que tras más de 20 años la cosa acabó mal entre la buena mujer Sí. y el cabrón. Sí, exacto. Bueno, de hecho tuvieron 2 hijos, ¿vale? Y la verdad que duraron más de 20 años, pero su hija, Delia Timman, que al final acabó siendo economista, abogada, se presentó de concejala de un distrito allí en Ámsterdam y tal, y hace poco confesaba que, bueno, que esa relación entre su papá, el gran ajedrecista, y su madre, acabó mal porque ella le acusó de racismo. ¿Cómo? Sí, así como te lo digo. Fíjate. En fin, bueno, Timman volvió a casarse, Roberto. Sí. Esta vez con un ajedrecista que se llamaba Gerge Dirkse, no sé si lo dije, Lo ha clavado. a quien conoció a esta nueva mujer en el torneo anual de Wake and See. Bien. Y ahora llegamos prácticamente al final de la historia, ¿eh? Creo que Timman vivía rodeado de libros, de discos. Era un gran aficionado a Bob Dylan y a Frank Zappa. En entrevistas recordaba cómo la música le acompañaba siempre en los análisis nocturnos, Azuaga. Sí, hay, así tal cual, ¿no? Hay un documental que es del año 79, se llama Love for Wood, que es imprescindible si queremos conocer un poquito más este perfil de Timman. Y ahí vamos a verlo pues, muy joven, entrenando, visitando a un jugador de ajedrez por correspondencia, con unos tableros magnéticos, conversando en susurros y con toda esa escenografía que usted dibujaba, ¿no? Esa cultura por ahí, pop, musical, ¿no? Y bueno, hay una escena donde Timman admite que el campeonato holandés pues como que no le motiva. Wat je geanalyseerd hebt thuis, dat je tijdens de partij altijd een heel gezonde kritische instelling daar tegenover moet hebben. En Timman dice en este fragmento que él ya tiene un rating más alto y siente que solo puede perder y que esa presión le pesaba más que el desafío contra los soviéticos. Buenísimo, el tipo Sí. fantástico. Y el vídeo para verlo. Total, ¿eh? Sin duda. Por cierto, Zawa, en los últimos años escribió mucho, ¿no? Muchísimo, ¿no? De hecho es un autor súper recomendable, ¿no? Él escribió artículos, libros también, escribió para la revista New in Chess. Y bueno, yo si tuviera que elegir algún libro, recomiendo muchísimo a uno que me lo he empapado bastante, que se llama El arte del análisis. Me parece una joya para todo aquel que quiera aprender un poquito y bueno, aprender de las enseñanzas de Jan Timman. Y ahora sí llegamos al final de esta historia. Y después de todo lo que hemos contado sobre Timman, me viene una pregunta, maestro. ¿Usted cree? ¿Habría sido campeón del mundo si, como sus oponentes soviéticos, hubiera llevado una vida disciplinada y sobria? Vamos, en vez de nacer en Ámsterdam, si hubiese nacido, yo qué sé, en Moscú. Lo de sobria me ha gustado. Sí. No lo sé, la verdad no lo sé. Él contestó algo así, ¿eh? Él a esa pregunta sí que ha hecho alguna vez referencia. Y yo creo que no, que es que él estaba a otra cosa, ¿no? Él decía, realmente no podría haber vivido de otra manera, porque no crecía en la Unión Soviética, sino en los Países Bajos y además en los de la década de 1960, ¿no? O sea, que era que iba por donde tenía que ir, ¿no? Claro, claro. Uno es hijo de su tiempo también, ¿no? Totalmente, ¿no? Así que por esto mismo creo, Roberto, que Timman fue el subcampeón del mundo que rozó la cima en 1993, lo hemos contado. También fue ese joven que pasó por la cárcel por no querer vestir uniforme. El hombre que viajaba en furgoneta por Europa, el amante, ¿no? Retratado en una novela.
pero también era el fanático de Dylan, ¿no? Y bueno, el de la película de Woody Allen para usted, o de los hermanos Cohen para mí. Total. ¿Podemos decir que era el Johan Cruyff del ajedrez? Claro, porque yo hice esa comparación porque no sé, ¿no? Los veo los dos con esa misma mezcla de talento, de independencia y una personalidad irrepetible. Pues hasta aquí Cuentos, Jaques y Leyendas, este homenaje tributo a Jan Timman, el Johan Cruyff del ajedrez. Le vamos a poner una guinda, Roberto. ¿Ah, sí? La de Miguel Illescas. Ah. Porque lo conoció y bueno, se enteró de que íbamos a hacer un monográfico y dijo, allí que voy a deciros algo. ¿Bonus track? Bonus track. Venga, Miguel Illescas, que pase, por favor. Jan Timman es uno de los gigantes del ajedrez del siglo XX, no solo como jugador, sino que también destacó en su faceta como editor, analista, autor, incluso compositor de finales artísticos. Tuve la oportunidad de jugar con él varias veces, la primera en el torneo de Linares del año 88, torneo que supuso para mí la consecución del título de Gran Maestro y para Timman una actuación extraordinaria con 8 puntos y medio de 11, quedando primero en solitario a gran distancia de Beliavsky, del segundo. Luego jugué con él algunas veces más, era un rival muy difícil, no le gané nunca, varias tablas. Tenía un estilo muy activo, muy directo, castigaba muy bien si pecabas de demasiado riesgo, cosa que yo hacía a menudo. Y en definitiva, pues uno de los grandes nombres del ajedrez mundial, quedarán para la historia sus victorias. Tenía fama de bohemio, yo siempre le vi muy serio, muy ambicioso delante del tablero, pero sí que es verdad que le gustaba tomar una buena copa de vino y reírse con los amigos. Nada más, descanse en paz y saludos a todos los oyentes. Pues descanse en paz, Jan Timman. Yo creo que con este comentario de Illescas queda todo dicho. Queda todo dicho, aunque ellos van a hacerle un monográfico también en Peón de Rey, en la próxima revista, así que atentos. Estaremos atentos. Azuaga sabe que tenemos un patrocinador de lujo, lo sé. excepción, Luis Fúgaro, que ofrece una gama única de ropa elegante para hombres elegantes, tanto para el trabajo como para el ocio. ¿Usted sabe esto? Sí, y de complementos. Una marca ampliamente reconocida y prestigiosa con sede en Marbella, pero también en internet, luisfúgaro.com. ¿Cómo vengo hoy? Va mejorando. Ya no puede decir usted de lujo, tiene que decir de Fúgaro. De Fúgaro, pues sí. Azuaga va de Fúgaro, yo voy de Fúgaro y yo espero que todos los hackeados vayan de Fúgaro cuanto antes. Y ahora toca en Roque Corto y Azuaga siempre es una persona amable y generosa y nos hace unos perfiles fantásticos de los invitados, así que por favor esté a la altura de las expectativas. Bueno, ya le dije al principio que hoy vamos a hablar de entrenamiento de élite y para ello vamos a tener con nosotros a un amante del ajedrez, ha sido campeón de Guipúzcoa, ahora le vamos a preguntar. Muy bien. Y vamos a conversar con alguien al que podemos presentar como formador de entrenadores, como preparador físico de deportistas de élite y olímpicos. Con nosotros, Jorge Domingo. Jorge, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido a Hackeados. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con vosotros. El placer es nuestro, te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que yo tengo la duda de abuela. Esto de bien, pero ¿tu hijo a qué te dedicas? Esta pregunta que hacen las abuelas los domingos cuando vamos a comer a casa, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que haces, Jorge? Vale, realmente soy formador, me dedico a formar a entrenadores y a preparadores físicos. También, doy cursos por toda España y fuera en el extranjero y trabajo con, enseñando fisioterapeutas, traumatólogos, entrenadores, y luego llevo también el apartado de entrenamiento con deportistas de élite. ¿Te has quedado con la copla, no, Roberto? No, todavía no. Ha dicho de élite, tú eres un cuerpo de élite, así que a ti te podría formar Jorge. Pero necesito profundizar más todavía, Jorge, perdona mi nivel. Venga. Quizás no esté al nivel de la audiencia ni de vosotros, pero exactamente ¿cómo lo haces? Vale, al final, aunque vamos a decir que lo que más vende es trabajar con deportistas profesionales. Me trabajo con muchísimos deportes y deportistas olímpicos, principalmente, lo que más se ve es trabajar con futbolistas, que trabajo con muchos de todas las categorías. La idea es intentar llegar
y encontrar el punto óptimo o encontrar qué es justamente lo que necesita cada deportista para poder dar un pasito más allá, para poder mejorar, pues, recuperar mejor, no lesionarse, estar más fuerte o rendir mucho mejor en su deporte. Ajá. Entonces al final es bueno, tiene su cosa de ciencia, pero también tiene un poquito de arte a la hora de intentar encontrar pues justamente el punto que necesita cada uno. Bueno, no voy a insistir más porque creo que lo voy a ir entendiendo a lo largo de la entrevista. Piensa en Marcos Llorente, en el jugador atlético, sí, ¿no? Claro. Y tú, para ver esa fibra, para ver esa mentalidad, ¿no? Esas gafas que se pone, ¿no? Sí. Siempre piensas que hay alguien detrás, ¿no? Para algo parecido. Jorge podría estar, ¿no? No Ya. sé si estoy estropeando lo que has dicho, Jorge. Sí, al final muchas veces el deportista es el deportista, entonces cree que solamente su deporte es lo que le hace ser bueno y que bueno, que está como en una burbuja donde todo lo conocen y bueno, siempre hay pues esa vocecilla, la conciencia del entrenador o del preparador físico que ahora los deportistas van buscando más externo de sus clubes o para mejorar. Entonces siempre está esa vocecita pues que pues como decías tú, le ayuda un poquito a bueno, pues a lo mejor estos hábitos son más saludables o necesitas cambiar tus hábitos de descanso o a lo mejor el entrenamiento que haces sí está muy bien pero no es lo adecuado para ti. Entonces somos un poquito como Pepito Grillo. Vale, yo creo que se va acercando a la definición. Oye, antes de que sigamos con este campo del conocimiento que nos estás abriendo hoy, vamos a empezar también a conocerte un poquito en el tablero, ¿vale? Acabo de perfilar, ¿no? Y he dicho que has sido campeón de Guipúzcoa, ¿no? Cuéntanos de dónde te viene todo esto del tablero a ti, tu afición por el ajedrez y bueno, me decías que podíamos decir en tu perfil que eres un mal ajedrecista, pero hombre, mal tampoco serás cuando eres campeón de Guipúzcoa. Bueno, yo al final empecé prácticamente como casi todo el mundo. En casa tienes un tablero, tu padre te enseña a mover las piezas y bueno, le vas cogiendo un poquito el gustillo. Ya creo que fue con 10 años ya no podía jugar con mi padre, porque ganaba siempre. Bien. Y buena edad. Sí, creo recordar que con 11 o con 12 nos mudamos y había un torneo en donde vivíamos, que era el torneo por de las fiestas, y yo me empeñé a jugarlo. Y entonces me dijeron que yo tenía que jugar con los niños. Y yo dije que yo no quería jugar con ellos, que quería jugar con los mayores. Y quedé segundo. Y entonces fue la primera vez que jugué con un reloj, vi un reloj, y bueno, pues parece que te da como alas para seguir jugando. Y luego más adelante, ya cuando nos trasladamos a vivir en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, bueno, pues conocí gente donde jugábamos y luego más adelante pues fui uno de los fundadores del club Quinto Centenario de allí. Y al final siempre me ha gustado, no soy muy fan de la competición, me genera muchísimo estrés y soy, vamos a decir, más jugador de café, me gusta jugar con los amigos, divertirme, analizar, ganar, perder, que ve lo mismo, pero siempre divertirme. Y por cuestiones de trabajo, pues he estado sin jugar un torneo pues posiblemente 20 años. ¡Hala! Entonces, a raíz de haber estado, cuando estuve en Madrid, en Leyendas y Prodigios, pues una de las cosas que me había planteado era volver a jugar la Liga, y entonces me dijeron que, claro, que tenía que jugar el torneo de Guipúzcoa, pero que, claro, hay varias categorías, y que como mi elo había desaparecido... A tercera, ¿no? Te mandarían, ¿no? Claro, entonces me mandaron a tercera, jugar. Y digo, bueno, pues no está mal, pero claro, es que luego siempre hablamos que es que el ajedrez, que si hay gente muy buena, es que toda la gente sabe mover, como digo yo, los muñecos. O sea, no te puedes fiar de un niño de 9 años ni de una persona de 40. Y entonces, bueno, volví a jugar, quedé imbatido. Bien. Y quedé campeón. Subí de categoría y bueno, este año pues estoy jugando con el club que me presentó nuestro amigo el FO. Ajá, y estoy jugando en preferente este año. O sea, qué bueno. ¿Y qué club es? ¿El Zubiondo o cuál? Estoy jugando con Azcoitia, con Azcoitia. Anaitasuna. Bien, pues un saludo para un los saludito. Un saludito. Hoy allá abajo en el programa, desde el sur, mirando al norte. Oye, tienes un canal de YouTube y quiero que escuchemos un poco, porque así es como Jorge
lo explica en Internet. Si nos juegan caballo por B4, no pasa nada. Seguimos atacando el alfil de A5, el alfil va a C5 y tras C3, caballo C6 y enroque, el blanco la verdad es que se encuentra muy bien. Jorge, tu canal se llama Jorge Domingo Chess y cuéntanos qué es lo que haces, qué es lo que podemos encontrar. Vale, pues la verdad es que esto ha sido una cosa un poco extraña, ¿vale? Yo al final tenía mis canales de YouTube para mi trabajo y para las formaciones propias que doy a mis alumnos por toda España, y entonces tenía un par de canales pues para tener vídeos más que nada sobre entrenamiento, para que sean cosas sobre los cursos, para que tengan acceso los alumnos. Entonces en el club donde estoy ahora decidimos, bueno, pues dar un salto y ayudar un poco más a los peques, ¿vale? Que es hacer una escuela donde la gente, pues, enseñarle principios, no solamente a nivel de aperturas, como he subido ahora, sino a nivel de estrategia, de finales, sencillos para que aprendiera. Entonces intentamos hacerlo y justamente da la casualidad que aquí por el norte es muy típico lo de las actividades extraescolares, y cuando fuimos a intentar cuadrar los horarios, daba la casualidad que uno tenía inglés, otro tenía baloncesto, otro que no sé qué, y era un poco un lío para cuadrarlo. Y entonces dije, bueno, no pasa nada. Pues si no podemos hacerlo presencial, lo hacemos online. Y entonces lo hacemos los domingos, que los domingos puede todo el mundo. Pues imposible también los domingos. Y entonces dije, bueno, pues entonces mi idea, yo quiero ayudar a la gente, voy a hacer una cosa. Todo el temario que iba a hacer para el curso, que es una burrada, lo voy a hacer en vídeos. Y entonces lo más sencillo es lo subo a YouTube y que la gente cuando tenga tiempo que lo vea. Y entonces empecé a subir vídeos. Tengo muy poquitos, pero tengo muchos preparados para ir subiendo. Y la idea es la misma que tengo cuando hago las formaciones para los entrenadores. Quiero enseñar las cosas como hubiera querido que me las enseñaran a mí. Pues Jorge, perdona que te corte, pero que quiero que los oyentes, los hackeados y hackeadas, sepan que Jorge Domingo Chess, que es el canal de YouTube, que está recién, que lleva poquito ahí, yo es que ya los he consumido, los que llevas, ¿no? Los vídeos. Y, bueno, voy a leer los títulos, ¿vale? La apertura italiana, primera parte. Sí, a lo mejor 7, 8, no sé. Eso es, apertura italiana, segunda parte, derrota al sistema Londres fácilmente, el gambito Evans, los truquitos del dragón hiperacelerado. Bueno, lo que más me gusta de todos es tu pausa zen, ¿no? Es decir, explicas las cositas, pero bien, tranquilo. Muy Azuaga. Muy Azuaga, eso es, muy bien, Jorge. Oye, bien dicho eso. Roberto, quiero una música un poquito así como épica, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. A ver si es cierto, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si eso es muy épico, pero... Es épico lento. Venga, épico lento, está bien. Y quiero esta música de fondo, porque me gustaría que, Jorge, hasta donde puedas, nos cuentes algo que vi en tu Instagram, ¿vale? Es una foto, un fotón que ya me gustaría a mí, con el señor Fabiano Caruana, ¿no? Donde decía, aquí Jorge Domingo, ha sido un gran placer, un privilegio poder trabajar con Fabiano Caruana durante este tiempo. Cuéntanos cómo haces, cómo fue, o sea, que te busca Fabiano, que trabajasteis, vale, con qué propósito, qué se puede contar, Jorge. Vale, bueno, pues que se pueda contar así, principalmente le tengo que dar las gracias a David Yala, ¿vale? Fue él que se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, tú que entrenas deportistas, he pensado en ti, ¿podrías entrenar a alguien de más de 40 años? ¿Tienes algún problema? Y dije, vale, no tengo ningún problema, trabajo con mucho tipo de gente y no tengo ningún problema. Y entonces me dijo, bueno, pues ya te comento y hablamos. Y entonces luego me dijo que principalmente uno de los jugadores que hay, que tiene residencia en Guipúzcoa, es Lebon Aronian. Sí. Tiene casa desde hace más de 20 años. Uh-huh. Y entonces da la casualidad, porque en Navidades, luego yo pues he cogido cierta amistad y hablando con Lebon muchas veces y tal, pues me comentó que le gustaba mucho la ciudad y siempre que puede en verano o tiene vacaciones, en Navidades o tal, pues que suele pasar por lo nuestro. Uh-huh. Y en principio era para trabajar con Lebon, porque estaba aquí de vacaciones. Y entonces yo accedí encantado. Y dije, bueno, no pasa nada, yo tengo aquí mis compromisos, pero bueno, anulo citas, que yo esto no me lo pierdo. Buena foto también con Lebon, ¿eh? Te estoy viendo aquí y buena foto. Es uno de mis jugadores preferidos, ¿vale?
preferido no solamente por la forma de jugar, sino por la forma de ser. Es una persona que, si te fijas, gane o pierda, siempre tiene una sonrisa, siempre está para ayudar a un compañero, para hacerle reír, y desde fuera me pareció una persona súper interesante. Entonces yo accedí, y luego dio la casualidad que un día me llama Miguelito Santos. Bien, Miguelito bien. Santos. Están saliendo muchos nombres aquí, ¿eh? Sí, había estado justamente a principios de año, en los primeros días del año, vino de vacaciones a Bilbao con sus padres y estuve con él un día cenando y hablando. Entonces dicen, me ha pedido tu teléfono Fabi, que te va a llamar. Bien. Y claro, luego al final es que, claro, Fabi y sus padres viven en Madrid. Ajá. Entonces vino en Navidades a ver a sus padres y al parecer no conocía a Donosti. Y entonces aprovechó para subir y conocer a Donosti. Y entonces, pues claro, cogió una vivienda cerca, un hotel, no lo sé, cerca de donde estaba Levon, y entonces dijo, ¿tú tendrías algún inconveniente o para entrenarme a mí? Y yo dije, bueno, yo ninguno. A mí lo que me digáis, yo tiro para adelante. Y entonces me dijo, vale, pues ahora te llamo. Esto da la casualidad es que él estaba jugando el Mundial de Rápidas. Uh-huh. Y entonces 2 días me llama y me dice, ¿qué te parece que damos tal día, a esta hora, tal? Porque me gusta entrenar todas las mañanas y tal. Y al parecer es una persona que, aunque tiene un entrenador y siempre que viaja intenta buscar a alguien que le pueda aportar algo, ayudarle, porque le gusta entrenar con un entrenador físico, o sea, en persona física. Pues me dijo, oye, pues quedamos. Y entonces, pues Levon vino también unos días y estuvimos trabajando con él. La idea, bueno, pues trabajo de fuerza, trabajo de prevención, principalmente pues trabajo para la espalda, trabajo de patrón respiratorio, trabajo para las caderas. Al final, las posturas son mantenidas durante muchas horas de estudio, y son malas posturas. Al final, la mayoría de los jugadores de ajedrez pues sufren de espalda y de problemas de cadera. Y de cervicales. Entonces al final se intentó, bueno, pues paliar un poco con trabajo, entrenamiento de fuerza y trabajo específico. Yo le explicaba, pues mira, este ejercicio para esto, lo mejor que podemos hacer es esto, si tienes este problema tal. Claro. También tenía un problema en un hombro y me dijo, oye, mira, Jorge, me duele el hombro y tal. Y le estuve ayudando, pues no sé si fueron 20 y tantos días. Ahora estoy entendiendo bien. Cuando has empezado a poner ejemplos de cómo trabajas con ejemplos prácticos. Oye, ¿y es muy distinto trabajar con un ajedrecista a trabajar, por ejemplo, con, yo qué sé, un futbolista? Al final, a nivel de trabajo, o a nivel de, vamos a decir, de selección de ejercicios, no es muy diferente. Lo único que hay que encontrar es qué es lo que necesita cada deportista. Podemos decir, ¿un futbolista tiene dolor lumbar? Por supuesto, es muy típico ver un jugador que se da una carrera y se queda en medio del campo y se echa la mano, como digo yo, a los riñones. Sí. Y es porque, bueno, pues al final son deportistas que corren en posturas de flexión, donde tienen predominancia a lo mejor, pues eso, a flexión de cadera, con rotación interna. Entonces eso genera, pues, que a nivel lumbar, pues que tengan más carga. Eso se puede trabajar en un deportista, en un futbolista, y lo tienes que llevar cómo explicar o cómo mejorar eso al campo. Y en cambio, en un ajedrecista, al final son posiciones mantenidas. Tienes que trabajar también sobre la espalda, pero para mejorar la resistencia muscular, para que esa musculatura no se fatigue, para que si vas a estar muchas horas en una posición mala, que esa posición mala minimice el problema, porque has trabajado durante mucho tiempo en una posición buena. Entonces, al final, que el trabajo que tú hagas, aunque luego con la tensión, etcétera, se puede alterar, pues que no le moleste. Oye, Jorge, trabajamos, dime. Te estoy oyendo y se me está viniendo porque es que a ver, no valen consultas personales. No, que ya te veo. No, lo que pasa es que él está hablando y yo estoy viendo a Fabi ahí con él en la foto y además está fuerte Fabi, tiene un bíceps ahí, sí. El tipo que me ha sorprendido. Sí, claro. Entonces, estaba yo pensando en esta pregunta que te hacía Roberto sobre la diferencia entre un futbolista y un ajedrecista. Lo peor que le puede pasar a un futbolista, supongo que será un cruzado, ¿no? Que es bastante lesivo, mucho tiempo de recuperación. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ajedrecista? Bueno, lo peor, lo que, como comentabas tú, o sea, tienes que ver que muchas veces la tensión, veis las posturas que se cogen de cabeza muy adelantada, columna curvada,
Lo que sí puede generar o puede molestar más a una ajedrecista, o por experiencia, es posiblemente la molestia en cervicales. Piensa que todo el músculo del trapecio que tenemos, que une desde el hombro, media espalda hasta la zona del cuello, si ese músculo se tensiona mucho, nos da un dolor punzante justamente debajo de, vamos a decir, como la base del cráneo, que nos genera mucho dolor de cabeza. Entonces, una mala postura lumbar o de columna, de cervical, al final puede generar mal descanso. Claro, un mal descanso va a influir en tu rendimiento, no solamente en el tablero, sino a la hora de estudiar. Y luego, sobre todo, si tienes dolor de cabeza, yo una de las primeras cosas que le pregunto es: ¿tienes dolor de espalda? ¿Qué tal duermes? ¿Qué tal descansas? ¿Duermes mal antes de o durante un torneo? Sabéis que la presión esa de que te vas a la cama y estás viendo la repetición de la misma jugada durante toda la noche, no descansas. Sí. Pues bueno, esas preguntitas, porque a mí me dan mucha información a la hora de saber de dónde pueden venir los problemas. Claro. Y luego a nivel de así de cuerpo, sobre todo de cadera, pues estar sentado tanto tiempo, y problemas lumbares, eso es lo que más achacaría a un jugador de ajedrez. Azuaga no lo va a decir, pero estaba sintiendo con la cabeza. Sí. Yo, por ejemplo, a Azuaga le recomiendo que haga natación. No me hace caso, no me hace ni caso en nada, pero ¿le vendría bien, por ejemplo? Vale, una de las cosas que me resultó muy curioso, digo que al final tú ves a Fabi y si no la has tenido nunca en persona, cuando le ves, pues puede medir unos 68, unos 69 aproximadamente y pesa 60 kilos. Es muy delgadito. Uh-huh. Entonces, la primera impresión que te puede dar es que como le vemos en la televisión, como de debilidad, de una persona flojita. Y realmente me sorprendió porque está muchísimo más fuerte que posiblemente muchos de los jugadores de primera división que he tenido. O sea, sí, hay que enfrentarlo a Marco Llorente, ¿eh? Es increíble. O sea, te puedo decir que con 60 kilos hacía sentadillas profundas, muy profundas, con más de 120 y 130 kilos. Hacía pesos muertos con muchísimo más de 100 kilos. Y le ponías a lo mejor trabajo para pecho, para el hombro, tal, coge 10 kilos. Y decía, no, puedo coger la de 17. Claro, luego Jorge, luego coge la pieza y claro, pues eso no... Claro, la rompe en el tablero. La rompe ahí, ¿no? En el tablero. Claro, al final toda esa fuerza lo que mejora es esa resistencia muscular y evitar el cansancio y la fatiga que se puede tener durante tantas horas en el tablero. Él me comentaba que después de un torneo, por ejemplo, hoy que han empezado hace un momentito iba a empezar la American Cup, puede perder cerca de 6 kilos, 6-7 kilos. Madre mía. Para que luego digan que el ajedrez no es un deporte, y yo diría un deporte de riesgo, ¿eh? No. Roberto, así que venga, y al final, como siempre decimos, todo esto es extrapolable a la vida. O sea, que quiero decir que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no juega al ajedrez, pero estudia, está haciendo unas oposiciones, pues le viene muy bien. Oye, Jorge, que te tenemos que invitar a la cafetería de hackeados, ¿eh? Sí, por favor. Bueno, tú ya sabes cómo va esto, porque me consta que eres un hackeado más, que escuchas el podcast. Desde el primer episodio, o sea, lo conocí como cuando se lanzó, había salido el primer episodio, y siempre lo he dicho, es mi podcast favorito, preferido, claro. Y es el que me acompaña siempre que bajo a Vitoria a trabajar con los deportistas. Estoy esperando que salga el capítulo para ponérmelo en el coche en el viaje. O sea, esto no cuenta, ¿eh? O sea, hacer la pelota no cuenta para el aplauso. Pero nos gusta mucho, mucho. No, pero ya me lo veo venir. Como sabes de qué va esto, suelo preguntar a esta hora que tomas, ¿qué te pido? Suelo tomar siempre, soy muy fan del café, así que normalmente un expreso doble. Muy bien. Vale. Yo hoy también, me voy a ir a... Sí, me hace falta, ¿eh? Bien, pues nada. Sí. Venga, yo también, voy pidiendo los cafés. Mientras tanto, Jorge, por si algún oyente despistado no sabe cómo va esto del cuestionario Blitz, ¿me lo podías explicar tú a mí? Y así cambiamos un poco. Vale, es por no trabajar. Preguntas rápidas, respuestas más rápidas. Muy bien. Vale, ¿y qué pasa si lo haces bien? Si lo haces bien, pues bueno, pues tendrás una gran ovación. Sí. Si lo haces mal, pues abucheo total. Vale, venga, perfecto. Ya está, lo has hecho mejor. Muy bien, sí, la verdad que sí. 80 programas y ha llegado Jorge y lo ha explicado mucho mejor. Pues señoras y señores, hackeados todos, bienvenidos al cuestionario Blitz. Hoy un entrenador de primera, Jorge Domingo. Dentro sintonía. Bueno, empezamos fácil, tú sabes, ¿no? ¿Blancas o negras? Negras. Venga, ¿alfiles o caballos? Alfiles. La apertura que más alegrías te ha dado.
La española. ¿Qué deporte crees, Jorge, que se parece más al ajedrez en términos de preparación invisible, de estas cositas que vosotros hacéis? Es complicado. Es que tiene mucho que ver con muchos deportes. Pero... Bueno, esa es una respuesta, ¿eh? Sí, es que al final tiene componentes de muchísimos deportes. Dentro del tablero, ¿cómo te defines? ¿Como un estratega paciente o como un jugador instintivo? Más instintivo. Bien. Oye, ¿en el gimnasio o en la pista, qué tipo de preparador eres? Es decir, una palabra que te defina. Perfeccionista, muy metódico. ¿Qué pesa más en el alto rendimiento, el talento o el método? Posiblemente en el alto rendimiento será 95% trabajo y el 5% es que te han tocado con una varita, pero casi siempre es trabajo. Vale. Oye, ¿primer libro que se te viene así a la cabeza al toque que no tenga nada que ver con el ajedrez? Cualquiera de Stephen King, Misery. Música antes de una ronda decisiva, algo que te pongas en los auriculares. De Depeche Mode. Vale, oye, 3 adjetivos, vuelvo a lo de los adjetivos, que estas son difíciles, ¿no? Que te definan, pero fuera del tablero, fuera del alto rendimiento. Igual que fuera del trabajo, perfeccionista, me gusta siempre intentar hacer las cosas lo mejor posible. Metódico, 2, porque tengo bastante TOC, tengo que tener mis libros colocados en orden, y dentro del desorden que puedo tener siempre digo que tengo un... Blitz. Vale. Y solidario. Me gusta ayudar a la gente en cualquier cosa. ¿Nombre del grupo de WhatsApp más activo, divertido, guasón que tengas? Creo que el nombre es Que me la metas. ¡Ole! Venga, ya. Sí. Venga, bien. Se acepta. Muy bueno. Oye, tienes que montar un Olimpo del ajedrez y lo tienes tan complicado, porque hay tantos nombres, ¿verdad? Que solo puedes elegir 3. ¿A qué 3 eliges? Kasparov, 1, Tal y Fischer. Vale. ¿Tu mejor partida hasta ahora? Cualquiera con un amigo. Vale. Oye, ¿y la mejor lección, la mejor enseñanza que te ha dado el ajedrez hasta ahora? La mejor enseñanza, la gente. Compartir con la gente. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que se puede transferir del ajedrez a la vida? Del 1 al 10. Como dice Kasparov, un 10. Vale. Oye, si tuvieras que diseñar la, vamos a llamar, pretemporada perfecta para un ajedrecista, ¿qué no podría faltar en esa hoja de ruta? ¿Qué tienes que poner sí o sí en rojo? Muy importante el descanso. Vale. Bien, estamos llegando al final. ¿A qué deportista olímpico o de élite le regalarías un tablero de ajedrez? Deportista olímpico. O de élite, un primera división, un Champions. Vamos a decir a mi amiguete Rubén Sobrino. Ajá. ¿A quién ha dicho? ¿A quién, Jorge? Rubén Sobrino. Rubén Sobrino. Vale. Oye, y vamos con la última. Tienes que completar la frase, ya sabes, yo te la pongo en bandeja y la frase dice: el ajedrez y el alto rendimiento, puntos suspensivos. El ajedrez y el rendimiento, alto rendimiento, necesitan de la fuerza. Necesitan de la fuerza. De la fuerza. Qué buena esa, qué buena. ¡Atención! Ay, miedo. Miedo me da a mí también. ¿Por qué hace ice? Sí. No, ¿Por qué hace porque ice? me da usted? miedo, me da miedo. Ya, pero usted no. Esto es una máquina independiente, ¿no? Y el aplausómetro o abucheómetro dice... ¡Vamos! Bien. Bueno. Yo también no lo he visto claro, ¿eh? Yo tampoco. No lo he visto claro, pero... Yo veía un 70-30 aquí, ¿eh? Y ahora, permitidme una licencia, ¿vale? Una licencia musical, ¿eh? Venga. Hombre, de Depeche Mode. Es que has dicho Depeche Mode y ahí los caminos se han unido por un segundo, ¿eh? Muy bien. Oye, que ha sido un placer charlar contigo, Jorge, y conocernos Igualmente. un poco más y bueno, que ya nos seguimos. Eso, tú nos seguías, ahora te seguimos nosotros a ti, ten mucho cuidado. Estaré atento. Sí, no, y cuando Roberto pase por allí, por el norte, que está pendiente de que lo haga, ya sabemos dónde puede levantar ahí. Aquí estáis súper invitadísimos siempre. Esos 100 kilos se van a quedar cortos, ya verás, Jorge. Bueno, Un placer, Jorge. Un placer, un Buena abrazo. suerte. Igualmente. Un abrazo. Chao. Hasta Un luego. abrazo. Adiós. Hasta luego. Oh, my little girl, all I ever wanted
ahora es el momento en el que nos colocamos en séptima fila y en torre en séptima, que es como se llama esta sección, que no es la séptima. En fin, bueno, mensajitos. Tengo un montón, ¿eh? La gente... Yo también tengo. Nuestros queridos hackeados se animan, ¿eh? Tengo aquí uno de Manel Navarro, voy a empezar yo, que decía: menuda racha de los últimos episodios, la doble K y Judith Polgar. Sí. El reto es mantener el nivel. El documental de Netflix me encantó. La crónica de sus partidas con Kasparov, con final feliz, me hizo vibrar. Muy bien. A Karamazov 2007 le encanta el estilo de las publicaciones de este año en Instagram. Dice, a las portadas me refiero. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena al diseñador. Claro. Sí. Mira, tengo aquí a Ricardo Raxiris. El documental sobre Polgar es imprescindible de ver para todo aficionado. Me gustan mucho las entrevistas a mujeres ajedrecistas. Excelente programa, una vez más. Vale, Xavier Senda dice, el concurso sin permiso de libros no era tan fácil. La última entrada a la biblioteca con MA podría ser Matilde Asensi, sí, claro. Maurice Ashley, Miguel Ángel Nepomuceno, también. Pero con el matiz de la H mi intuición apunta a... ahí sí, está bien apuntado ahí. Está bien paro apuntado. De leer. Sí, venga, va. Dice, saludos desde Solsona. Vale, pues saludos también. Oye, Tanagosi, que nos decía, un documental, seguimos con la Judith, imperdible, igual que este programa. Esto es Historia del Ajedrez. Vale. ¿Y se acuerda usted de lo del poema? Claro. De Borges, sí. Pues José Ángel, lo que pasa es que, por favor, ¿podemos cambiar de sintonía? ¿Me podéis poner algo más así? Se va a atrever, lo va a leer bien. Sí, es que me lo pide, espera un momento. Tenemos muy mal acostumbrado a los oyentes. Sí, dice, os paso el poema de Borges de esta temporada. ¿Qué opinión tenéis del verso 4? Dice, a ver si este año hay suerte y es recitado sin ser deconstruido. Un saludo. ¿Pero lo va a hacer hoy o...? Yo lo haría en el 81. Lo dejaría con la miel. José Ángel, para el 81. Venga, ya está. Pero lo prometido es deuda. En el 81 leemos el poema de Borges. Pero no se lo olvide, ¿eh? No, ni a usted tampoco, ¿eh? No. Bueno, gracias a todos por los saluditos, ¿eh? Que son muchos, muy buenos. Sí. Y sois muy amables, la verdad que sí. Y por cierto, mensajes por privado recibimos un montón también, mucho. Tengo aquí otro de Josín, de Pedro J. Lo vamos a dejar todo para el 81, ¿vale? Vale. Sí, ¿Ya? Sí. Venga, sí, tal cual. Pues entonces nada. El resto de... Josín. Sí, pero para el 81. Pero Josín. Que sí, que da igual. Que ya, pero... Vale, bueno, ya está. No querrá problemas, ¿no? Vale. Y ahora entramos en la biblioteca de Caixa. El mensajito telepático del gran maestro Luisón, que siempre tiene una buena recomendación, ¿verdad? Siempre tiene doble recomendación y hoy además hace un guiñito, como le dije al principio. A ver cuál es. En la biblioteca de Caixa, como en el resto del mundo ajedrecístico, estamos de luto por la triste desaparición del genial Jan Timman, así que buen momento para recordarlo también como autor, y no recordar una de sus obras, sino realmente recomendar toda su obra, porque cualquier libro que encuentren firmado por Jan Timman es una joya. Vamos con nuestra recomendación de libro clásico de cada semana. En esta ocasión, Daniel Fisk escribió el libro del primer Congreso Americano de Ajedrez en Nueva York, 1857. Daniel Fisk, que era un periodista de ajedrez, también publicó una revista junto a Paul Morphy, y este libro, que contiene también textos de otros autores, no solamente habla del Congreso Americano, del primer Congreso Americano, donde se alzó con la victoria Paul Morphy, en el único torneo que jugó en toda su carrera, por cierto, sino que sirve de repaso para todo el comienzo de la historia del ajedrez en los Estados Unidos. Y como libro actual, acaba de salir traducido al español Obras maestras y dramas de los campeonatos soviéticos, el primer volumen de Sergei Voronkov, publicado por Elk and Ruby, una joya, fue libro del año en el 2021, una auténtica joya. Ole, me apunto este último, ¿eh? Sí, obras maestras y dramas, lo de dramas, ¿verdad? Sí. Eso me gusta. Me encanta cómo dramatiza Luisón, cada uno de los mensajes. Sí, señor. Crack. Y ahora el diario de Tartakower, las noticias, la miscelánea informativa, titulares.
El primero tiene que ver con Fausti, ¿no? Sí, bombazo, ¿no? Bombazo. Se acaba de confirmar hace nada, unas horas, que Faustino Oro jugará la Olimpiada de Ajedrez para Argentina con 12 años y 11 meses. Es decir, que en septiembre, en Uzbekistán, cuando todos los 100 y pico países del ajedrez mundial estén ahí disputando medallas, allí va a estar un chaval, Faustino Oro, el chico de oro del ajedrez, con sus 12 añitos. Podemos decir que otro récord de Fausti. Totalmente, ¿no? Y yo que me alegro, es verdad. O sea, es una proeza, es un genio. Estamos viviendo historia del ajedrez. Y segundo titular, la térmica. José Carlos Ibarra tiene algo que decir al respecto. Claro, vamos a animar, ¿no? Porque aquel que nos escuche en este capítulo ya no le queda nada para el 11 de marzo, que, bueno, si quiere pasarse por la térmica, ya sabe quién va a estar por allí. El gran maestro José Carlos Ibarra, el Spider-Man del ajedrez. A partir de las 6 de la tarde, Roberto, le tengo la silla puesta allí en primera fila. No sé cómo vendrá. Bueno, seguro que elegante, claro, bien vestido. Por supuesto. Y con ganas de derrota. De Fúgaro, sí. Venga, Spider-Man juega al ajedrez con José Carlos Ibarra el 11 de marzo a las 6 en la térmica. Y va a conversar con nuestro amigo Manuel Azuaga. Eso es. Así que, pues apuntado queda, ¿no? Sí, ¿Habéis apuntado? Es un planazo, ¿eh? Pues sí, no, claro que lo es, ¿eh? Tarán, tan, tan, tarán. Y ahora la gran diagonal, esta sintonía que a mí es que siempre me alegra mucho. Y he dicho que tengo 2 saludos. Sí. 2 saludos del norte. Sí. Hemos conectado antes con Bilbao. Y tengo 2 saludos que llegan desde Asturias. Venga, buena tierra también, ¿eh? El primero, atención, quitarme la música. Nos llega desde un club que nos escucha mucho, nos sigue mucho. Ah, ya sé cuál es. Y dígalo. El blanco, ¿no? Y suena así, atención, ¿eh? Hola Manuel, hola Roberto, hola a todos los oyentes de Hackeados. Os mandamos un saludito desde el Club de Ajedrez Ciudad Naranco en Oviedo, Asturias. Un saludito. Muy buen saludo, porque además me consta que son muy fieles oyentes desde los inicios mesopotámicos de este programa. Correcto. Y atención al segundo mensaje, que también nos llega desde arriba. ¿Desde dónde? Desde Asturias, creo. Venga. Atención, y es David, y nos cuenta esto. Muy buenas, soy David Menéndez de Gijón, soy ingeniero informático y soy jugador de club de en torno a 1700 del OFIDE. Digamos que es respetable, pero lejos de ser el nuevo Karpov. Precisamente por esto, pues porque perdía mucho, empecé a obsesionarme con preparar mejor a mis rivales y el problema es que hacerlo a mano, como bien sabréis, es un trabajo enorme. Así que me puse manos a la obra a programar y así nació chessstalker.com. Es una aplicación web en la que la dinámica es súper sencilla. Metes la cuenta de chess.com o el chess de tu rival y te genera un informe completo con qué aperturas evitar, por dónde atacarle, si flojea en finales. Básicamente la preparación que nos podría realizar cualquier entrenador, pero en cuestión de segundos, literalmente segundos. Para la gente que también juega en tablero, pues he indexado unas 11 millones de partidas federadas con la misma dinámica y permite buscar cualquier jugador en la lista FIDE. Y lo más flipante de todo esto es que Hikaru Nakamura lo encontró solo, lo enseñó en su stream y ahí realmente fue cuando yo pensé que igual esto no es solo para mí. Así que os lo comparto por si vosotros también perdéis demasiado. Saludos. Bueno, está bien eso. Gracias. Yo la voy a empezar a probar ahora. Sí. Aquí tenemos algo de... En fin, podemos rascar más. Lleva en torno a 160.000 análisis de 40 países, principalmente de Estados Unidos, Canadá y de toda Europa. Y me ha contado que esto le ha llevado trabajo. 250 horas de desarrollo, más o menos. Recuérdame el nombre. David. No, el nombre de la aplicación. Chess Stalker. Ahora sí. Así, chess.stalker. Ahora sí. Ahora. Queda claro. Venga. Pues me ha hecho mucha ilusión este programa número 80, donde hemos mirado al norte y hemos estado en Granada, en Ámsterdam, en Bilbao y en Asturias. Sí. Hombre, sí. Muy bien. Y ha quedado redondito al final. Al final tiene usted razón. Sí. Claro, el 80, redondito. Sí, redondito. Un número muy redondo. El próximo, el 81. Sí. Ya veremos. Y ya tiene tarea, que ha dicho que el 81 va a leer un poema. El poema. No lo va a deconstruir. No. Yo tengo que leer a José. Hombre. Que hoy canta tarea. Tenemos tarea. Hasta la semana que viene. Estoy estresando. Adiós. Adiós, hackeados. Chao. Adiós.
Will you understand?